En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo en esta enseñanza bíblica primeramente el libro de Santiago, capítulo 1. La semana pasada yo había hecho algunas referencias sobre este libro y este capítulo, pero en esta mañana vamos a abundar un poquito más dentro del tema que nos presenta el libro de Santiago. El título de esta enseñanza es Libérate de ¿qué? Del doble ánimo, del doble ánimo. Y vamos a explicar a qué cosa es el doble ánimo. De acuerdo a la Biblia o a la, ¿cómo se dice?, versión que tú tengas, de acuerdo a la versión, vas a ver que en algunas Biblias se habla de doble ánimo, en otras no usa esta frase de doble ánimo, pero vamos a explicar por qué y la traducción y demás. Sin embargo, es muy conocido este concepto del doble ánimo. Doble ánimo no quiere decir de que una persona tenga más que ánimo, ¿ok? Porque generalmente cuando pensamos doble, en muchas ocasiones pensamos que es de más. Pero en esta ocasión la palabra se refiere a doblez. Es como una persona que tiene dos caras, ¿entiendes esto? Y tú me has escuchado, es decir, tú has escuchado quizás en la conversación práctica por ahí, el lenguaje nuestro de la calle, que se usa mucho esto de una persona de dos caras. ¿Qué quiere decir qué cosa? Hipócrita, correcto. Uno que tiene dos caras es un hipócrita. ¿Okay? No estamos diciendo que doble ánimo sea eso. No estoy poniendo un ejemplo. Es decir, la persona que tiene dos caras quiere decir una persona que te muestra un día una cosa y a lo mejor hoy es amigo tuyo y mañana no. O en realidad no es tu amigo, pero te muestra ser de alguna forma tu amigo y por eso uno dice dos caras. Sin embargo, en esta mañana vamos a hablar sobre el doble ánimo. Y quiero, antes de llegar a lo que es el doble ánimo, explicar cómo es que Santiago da introducción a esta enseñanza bíblica y cómo llega al tema del doble ánimo. Así que abre tu Biblia allí en Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo número 2. Y vamos a leer cuidadosamente. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Vamos a hacer una pausa un segundito. Dice allí, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Quiero explicar primeramente esta cuestión de pruebas. Di conmigo, pruebas. Todos pasamos pruebas. Ahora, hay diferentes tipos de pruebas. Hay algunas pruebas que son por cuestión de un intento. Tú estás probando a ver si algo funciona o si algo puede ser beneficioso para ti. ¿Tú entiendes esto? Este es un estilo de prueba. Otro tipo de prueba son las pruebas que nosotros tenemos que pasar como resultado, por ejemplo, de errores o de pecado o de malas decisiones que hayamos pasado. Pero otros tipos de pruebas son también pruebas que Dios permite en nuestra vida por situaciones a nuestro alrededor, tanto sea de carácter económico como físico, la salud. Esta familia, por ejemplo, que yo mencionaba y oraba esta mañana y me enteré apenas anoche de un querido amigo que falleció hace unos días. Y el pobre, él se había mudado de una ciudad a otra para un trabajo denominacional. Él es líder de la denominación y un mes llevaba allí y llegó a la oficina, a una reunión en la oficina, sentado allí con todos sus compañeros de oficina, y ahí dice, es más, una de las descripciones de una de las personas que está dice, de pronto su corazón dejó de palpitar. Tuvo un ataque del corazón masivo y allí quedó, en ese lugar. Pero ahora le queda una esposa y 3 hijos. Y tratando de vender una casa en otra ciudad para establecerse en esta ciudad. Imagínense cómo está esa mujer en medio. Es una prueba, ¿entienden el tipo de prueba? Es decir, hay diferentes tipos de pruebas. Nos vamos a enfocar más que todo en este último caso. Cuando son pruebas que Dios nos pone, que nosotros no hemos buscado necesariamente, que las situaciones han creado
Y todos nosotros estamos identificados con eso porque tú pasas a pruebas quizás a cada rato. Es más, déjame decirte una cosa. Si tú no lo sabías, la vida es una secuencia de pruebas. Cuando se acaba una, comienza otra. Piensa en tu vida para que tú veas. Es como uno tiene un gran problema y dice, ay, solucioné esta, ay, qué bueno. Calma, calma, calma. Por eso estoy diciendo con la cuestión de la oración. Este ritmo de oración no puede parar. Porque si para, nos enredamos otra vez. Tú sabes. Tiene que continuar. ¿Por qué? Porque las pruebas continúan. Rick Warren, el pastor de Saddleback, dice, y autor del libro La vida con propósito, que muchos de ustedes conocen, él dice de que nuestra vida es un ensayo de la vida que vamos a tener en un futuro, después cuando estemos en la presencia de Cristo Jesús. Que dicho sea de paso, mucha gente piensa de que uno va a estar ahí volando en el cielo. No, 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 no. La palabra dice que vamos a estar aquí, aquí. Después de la segunda venida de Cristo, vamos a estar aquí en la tierra durante 1000 años más, viviendo y ministrando con Cristo Jesús. Y en la Nueva Jerusalén no vamos a estar con alitas, como angelitos, vamos a estar con cuerpos humanos, pero glorificados, como los que tenemos ahora, perfeccionados, sin pecado, sin enfermedad, pero viviendo una vida muy común como la que estamos viviendo ahora, sí, sin pecado, sin problemas, sin toda esa serie de cosas, pero entonces ya preentrenados por esta vida que estamos viviendo ahora en estos momentos. Por eso es que tenemos que, es decir, por eso Dios nos permite pasar por pruebas. Nos permite pasar por pruebas para podernos entrenar y poder trabajar en nuestro carácter. Este texto habla de carácter. Ahorita vas a ver para que tú veas. Otra vez dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Diversa quiere decir varias, no es una sola. Son las pruebas que nosotros tenemos como creyentes no son de un solo género. Hay muchos tipos de géneros, pero son pruebas. Dice, versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce... bien, en algunos textos bíblicos, en algunas traducciones dice paciencia, aquí dice constancia. Y déjame explicarte una cosa en esta mañana. Yo creo y me gusta más la traducción de constancia, te voy a decir por qué. Paciencia es la que más se conoce, porque esa es la Reina Valera 1960, más que todo dice paciencia. El problema es que nosotros confundimos en algunas ocasiones este significado, la traducción de paciencia. Porque para ti y para mí, cuando hablamos de paciencia, ¿qué quiere decir eso? Calma, calma. Pero es una calma que te pone como muy relax. Tú sabes, es relax. Estás como casi que te vuelves indiferente a la paciencia. Cuando tú le empiezas a tener paciencia a alguien, escucha esto, por ejemplo, a una persona, entonces eres indiferente a esa persona, lo que dice, lo que hace y demás, te desconectas. Pero este no es el significado en esta ocasión. Es mucho más que paciencia. Por eso dice aquí esta traducción, constancia. Constancia quiere decir de que nosotros estamos, dale, machacando, dale, y dale, con lo mismo. Dice, la prueba de su fe produce constancia. Es decir, cuando Dios pone a prueba nuestra fe, va a mostrar si en realidad yo voy a seguir constante en lo que Dios me ha puesto a hacer. Puede ser en tu vida privada, puede ser en un proyecto, en un negocio que te dio, puede ser en tu vida espiritual, por ejemplo. El gran problema para los cristianos, la mayoría de los cristianos, esta semana estaba leyendo unos artículos increíbles sobre la crisis que hay en las iglesias, y no vayas a pensar que esto solamente en iglesias hispanas, en iglesias generales, sobre el brinque de la gente de una iglesia en otra. Hablaba con 2, 3 pastores esta semana que me hicieron a mí la pregunta, como a lo mejor buscando información, y digo, ¿a ti te pasa eso? Digo, ¿a nosotros también? ¿Sabe? Hay un sector de la población que brinca de iglesia en iglesia y parece como que van en grupo. Es un grupo, llega el grupo y se va el grupo a todas las iglesias. ¿Por qué? Porque hay falta de constancia. Muchos de ustedes han aprendido a estar en iglesias por muchos años. Lavinia me decía de que ella se acaba de mudar, se mudaron hace poco de Miami aquí, pero en la iglesia que estuvieron en Miami, estuvieron desde el año 92 en la misma iglesia.
y yo conozco a su pastor, amigo mío desde que éramos jóvenes muchachos, no estábamos ni casados en aquel tiempo. Y duró muchos años. Carmen y Luis, muchos años también. 18 años en una misma iglesia antes de llegar acá. Ustedes también. ¿Cuántos? 15 años antes de llegar en una misma iglesia. Claro, yo tuve la misma experiencia. Yo nací, crecí en una iglesia y no dejé esa iglesia hasta que salí de mi país y después aquí en los Estados Unidos fui miembro de una iglesia durante muchos años antes que Dios me llamara a mí como pastor. Y después de eso me ha tocado también pastorear iglesias. La primera iglesia que yo pastoreé, Betel, en la ciudad de Las Vegas, yo fui pastor de esa iglesia durante 16 años seguidos. Porque si tú no lo sabes, también pasa con algunos pastores. La inconstancia es aplicable a todo el mundo. Hay pastores que llegan a una iglesia y están 1, 2, 3 años y después a otra y 2, 3 años y así y están, múdase, porque esto ataca a cualquier persona. Cuando Dios nos pone a prueba para saber si en realidad nosotros nos vamos a mantener. Y te voy a poner ejemplos prácticos. Por ejemplo, vamos a hablar de dos ejemplos, uno espiritual o eclesiástico y uno práctico. El espiritual o eclesiástico es este de la iglesia que hemos hablado, donde tú llegas a una iglesia y a lo mejor está bien, contento, pero después de un año o dos o el tiempo que sea, tú empiezas o te aburres o lo que sea y entonces no es así, se va a buscar otra iglesia. O personas que a lo mejor en la iglesia comienza un tiempo difícil, de prueba, de problemas, y entonces igual la gente dice, no, yo ando buscando una iglesia tranquila, que me dé y no que me quite. ¿Por qué? Porque la gente no quiere dar. Atención, no quieren dar. Entonces es más fácil mudarse de esa iglesia y buscar una que aparentemente esté todo bien. Hay un dicho por ahí que quizás tú me hayas escuchado decirlo, que dice, la hierba del otro lado de la cerca parece más verde. Pero entonces decimos, ¿y por qué no te quedas aquí y ayudas a fertilizar la nuestra? Pero la gente prefiere irse a la que está verde ya. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar, no se quieren comprometer, no quieren entonces constancia. ¿Entiendes el significado de esta palabra? Es más fácil ir a un lugar donde está todo hecho. Y arregle, claro. Pero enseguida que allá hay algún problema, porque aunque tú llegas a una iglesia donde están las paredes pintadas, eventualmente hay que pintarlas. Y entonces cuando uno dice, hermano, hace falta pintar, la gente dice, no, me voy para otra que esté pintada allá. Brudón, y se van otra vez. Claro, o sea, así sucede. Aquí pasa eso. Y por mucho que arreglemos, pues se llega a deteriorar. Para que tú sepas al lugar donde vamos a ir. Tenemos que hacer mucho trabajo ahí. Dios nos está regalando un edificio, pero hay que arreglarlo y pintarlo. Porque el edificio tiene unos cuantos años. Los hermanos allí, pues, desgraciadamente son de edad avanzada y han tenido mucha dificultad. Y una de las cosas en mi visita allí, cuando empezamos a hablar, digo, no te preocupes, muchachos, si nosotros venimos con escalera y con todo. Así que, y curioso, aún las personas mayores, cuando ven que otros se animan, ellos también se animan igual. Dice, a lo mejor yo no me puedo encaramar en la escalera, pero voy a pintar desde aquí abajo. O te paso la brocha y, claro. Entonces, porque eso se pega. Pero necesitamos ser, ¿qué? Constante. Dice entonces el versículo 4. La constancia, déjame decirte algo antes de pasar al versículo 4. Santiago, porque este es Santiago. Yo había dicho la semana pasada de que Santiago era ¿quién? El hermano de Jesús. Y era también el único, ¿qué cosa? Que habíamos visto aquí. El único pastor. Esto es una carta pastoral porque él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago no era discípulo de Cristo, mucho menos apóstol de Cristo. Dice la palabra que sus hermanos no creían en Jesús. Santiago se convirtió después de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ok? El hermano de él. Y Dios entonces lo llamó para ser el pastor de Jerusalén. Decimos esto porque nos llama mucho la atención de que Santiago en su carta pastoral tiene el mismo sentir que Pablo, que tampoco anduvo con Jesús, que tampoco conoció a Jesús físicamente, personalmente. Personalmente no lo conoció, es decir, físicamente, porque
Pablo llega unos años después de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo había estado en Jerusalén durante el tiempo que Jesús vivía allí, pero fue antes de su ministerio. Y como Jesús no estaba en ministerio, pues nadie lo conocía. Todo estaba bien calladito. Pablo estudió allí en Jerusalén, dice en la palabra y la historia también, de que estudió en la escuela de Gamaliel. Estudió para ser fariseo. Es decir, tenía preparación religiosa, doctrinal, teológica dentro de la religión judía. Pero se fue antes de que Cristo fuera ministrara y regresó después también de que Cristo ya había muerto y había resucitado. Tiene un caso parecido al de Santiago. Ahora hago mención de Pablo por lo siguiente, porque me llama mucho la atención de que Santiago dice aquí, habla de las pruebas. Pero entonces también Pablo en Romanos capítulo 5, y tú te puedes ir ahí a Romanos capítulo 5, no desmarques Santiago. Romanos está un poquitito ahí adelante, cuando tú lo encuentres me dice, lo tengo. ¿Quién más? ¿Quién le falta? Romanos capítulo 5. You got it? ¿Lo tienen ya? Ok, Romanos capítulo 5. Y quiero volver a repetir, no estamos poniendo los textos bíblicos todos en la pantalla porque hemos dicho anteriormente que estamos tratando de forzarlos un poquito a que usen su Biblia. Número uno, que la traigas. Si no la trajiste, tienes un problema. ¿Ok? Porque cuando llegues a la casa, cuando salgas aquí, se te va a olvidar si no trajiste Biblia. Se te olvida con la Biblia, imagínate sin la Biblia. Necesitas traerla. Romanos capítulo 5, comenzando en el versículo 1, mira lo que dice el apóstol Pablo. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos, ¿qué cosa? Firmes, di conmigo, firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza, di conmigo, esperanza, de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Di conmigo, sufrimientos. Como dice el texto bíblico en tribulaciones. Tribulación y sufrimiento es exactamente lo mismo. Mira lo que dice ahora. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce paciencia. Y aquí dice otra vez, perseverancia. La perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Di conmigo carácter. ¿Te acuerdas que hablamos de carácter hace un segundito? ¿Por qué? Porque fíjate, dos textos bíblicos de dos personas diferentes, a dos iglesias diferentes o a dos grupos diferentes, hablando exactamente de la misma experiencia cristiana. Dice de que nosotros los creyentes vamos a ser sometidos a prueba. Lo que va a hacer la diferencia durante la prueba es nuestra, ¿qué cosa? Bueno, fe. Nuestra constancia es el producto. Pero claro, el medio es la fe. La fe es lo que va a hacer de que nosotros entonces nos mantengamos constantes o firmes. Eso es lo que pasa en este texto bíblico. Santiago lo reconoce, dice exactamente lo mismo. Sin fe no hay forma de poder ser constante. Me preguntaba alguien en la iglesia aquí en una ocasión y hace unos días atrás, me acuerdo que hacía mención, es decir, o comentario con algunos otros hermanos. Pastor, ¿cómo cuando tú dices algo lo dices con seguridad, aunque esto no sucede? Es decir, no ha sucedido, no sabemos. Bueno, porque la fe nos enseña a nosotros de que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios y oramos en el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu no quiere decir que oramos espiritualmente con palabras espirituales, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando oramos en el Espíritu estamos orando dirigidos por el Espíritu de Dios, pidiéndole a Dios algo, número uno, que yo sé que está dentro de la voluntad de Dios, que es permitido por Dios, que tiene propósito o razón. Digo esto porque quizás he puesto el ejemplo anteriormente. Yo pudiera orar para que Dios me dé un avión. ¿Me lo puede dar Dios? Claro que sí me lo puede dar. Pero ¿para qué quiero yo un avión? Si yo no soy piloto, número uno.
Ni tengo chance de tiempo de salir de vacaciones, ni nada por el estilo. Apenas, ¿me entiendes? ¿Para qué quiero un avión? Claro, dicen algunos, como aquel hombre que dice que le pidió a Dios un camión lleno de basura. Y el hombre decía, ¿para qué te pido un camión lleno de basura? Y dice, bueno, porque si Dios me lo da, yo boto la basura y me quedo con el camión. No. Y después lo vendo. Claro, parecía muy espiritual el camión lleno de basura. El otro pedía un camión nuevo, pero el mío no lleno de basura. No, de todas maneras no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros oramos en base a propósitos específicos, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Orar, por ejemplo, para ganar almas. ¿Tú crees que Dios no contesta esa oración? Ay, papá. Mira, en una iglesia que yo pastoreé en una ocasión, cuando yo llegué a aquella iglesia, yo dije, bueno, hermanos, vamos a empezar a preparar y hacer una estrategia evangelística para ganar almas. Entonces vino un hermano y dice, ok, pastor, vamos a orar. Digo, ¿orar para qué? Dice, vamos a orar para ver si Dios quiere estrategia evangelística. Pero ¿de dónde tú sacaste esto? ¿Cómo? Digo, hay cosas que no hay que orar. Hay muchas cosas para que hay que orar. Hay otras que no hay que orar. Para ver si tenemos que ir a predicar, no hay que orar. No hay que orar para ver si Dios quiere que yo vaya el domingo a la iglesia. No hay que orar para ver si yo tengo que leer la Biblia. ¿Tú entiendes esto? No hay que orar para ver si Dios quiere que yo ore tampoco. Hay algunas cosas que no tienen que ser tan espiritualoides. Son acción, punto. Y muévete. Tienes que hacerlo. Mira, hay un texto bíblico bien interesante en la palabra, en el libro, al principio de la Biblia, en Éxodo, cuando Moisés sale de Egipto con el pueblo. Llega el momento porque el pueblo se empezó a quejar y demás, y llegó el momento en que Moisés, dentro de lo espiritual, lo estaban persiguiendo. Los egipcios lo estaban persiguiendo. Y él llega y se para y empieza a orar, Señor. Empieza a orar al Señor y Dios le dice, ¿para qué vienes a mí ahora en oración? Dice, dile al pueblo que marche. ¿Tú sabes lo que le está diciendo Dios? Muchacho, ¿cómo tú te vas a parar a orar ahora si te están cayendo atrás con un palo y una piedra? ¡Corre! No es momento de orar ahora, después ora. Ya el tiempo de orar pasó. Ahora dice, corre, dile al pueblo que marche. Y Moisés se para y le dice al pueblo, camina arriba, si no, nos agarra esta gente. La constancia mezclada con la buena fe. La fe de saber de que cuando yo le estoy pidiendo algo a Dios, lo que le estoy pidiendo es bueno, es correcto, tiene un buen propósito y todo lo demás. Estoy tratando de buscar la palabra correcta. Es decir, todo eso, más la fe. La fe viene a ser, diríamos, el elemento que viene a dar la explosión, el detonante a esa oración, donde entonces Dios empieza a revelar su poder sobre nosotros. Atención, su poder sobre nosotros. Empieza a hacer las grandes cosas y mucha gente dice, wow, de verdad que lo que él estaba pidiendo se da. En este proceso, lo hemos dicho anteriormente, nosotros habíamos visto un edificio de 30,000 pies cuadrados. Oramos. Tuvimos un servicio, yo no sé a aquellos de ustedes que estuve en ese servicio, donde fuimos y ungimos las puertas con aceite y demás y oramos alrededor del edificio. Dios no nos dio ese edificio. ¿Saben por qué? Porque no le dio su gana. Pero nos dio uno más grande. Y hubieron personas que fueron a ese servicio de oración y que llegaron a criticarnos a nosotros, no tanto por haber ido, sino porque pensaban que nos habíamos equivocado. Es posible. Ese fue el edificio que yo vi y yo se lo pedí al Señor. Y muchos que han criticado porque Dios no nos dio ese edificio, pero nos dio uno que es 3 veces más grande, 85,000 pies cuadrados. Número 1. Es 3 veces más grande. No hay que hacerle nada. Aquel había que gastar $1 millón en el techo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Habíamos estado hablando. Había que gastar $1 millón en el techo. Había que arreglarlo. Había que ponerle. Este tiene todo. Es una iglesia. No hay que sacar. Miren, no hay que sacar ni permiso en el condado para usarlo. Todo lo que tenemos que hacer es mudarnos allí.
Y encima de eso, el otro costaba 2.750.000. Este está pago. Hasta eso. Este está pago. ¿Entiendes esto? Ahora, yo te digo la verdad. Mira, yo no sabía que Dios tenía este edificio para nosotros. Yo estaba mirando aquel de allá, de 30.000 pies, porque ese fue el que yo había visto. Y se lo pedíamos al Señor. Pero cuando yo vi que la cosa se ponía más y más y más difícil, yo oraba, Señor, yo sé que tú tienes un edificio para nosotros. Quizás tú te acuerdas que yo en muchas ocasiones he orado así aquí. Yo no sé dónde está. Yo solo decía, Señor, yo no sé dónde está ese edificio, pero tú tienes uno. Es más, déjame decirte una cosa. Dios no tiene un edificio, Dios tiene todos los edificios. Porque este edificio es Él. Todos los edificios son del Señor. Entonces, cuando Dios nos los quiere dar, si nosotros oramos con fe, yo creo que tú entiendes esto, si nosotros oramos con fe y dentro de la prueba nos mantenemos entonces firmes y constantes, Dios empieza a mostrar su poder. Dice el versículo 4. Y la constancia, estamos ahora en Santiago otra vez, capítulo 1, versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, la constancia es lo que nos va a llevar a nosotros a llevar a cabo las cosas que nosotros en primer lugar queríamos obtener. Yo quiero que sepa que esto es práctico no solamente en las cuestiones de las iglesias, lo había dicho anteriormente, el caso eclesiástico, pero vamos a poner ahora el caso práctico. En muchas ocasiones, por ejemplo, este es un mercado que ustedes saben que es apropiado para comprar casa, no para vender. Y animamos a las personas que no tienen casa y que tienen trabajo, que compren su casa, porque ahora van a tener mejor precio y mejor intereses, excelentes. Todavía sigue con menos 4%, menos del 4%, imagínate tú, eso es histórico, nunca había pasado, menos del 4%. Pero eso no quiere decir de que cuando tú entras dentro del proceso de comprar una casa, aunque tú tengas el dinero, déjame decirte, no garantiza de que el proceso sea totalmente fácil. Porque hay cosas que uno empieza entonces a enfrentar problemas. Pero hay muchas personas que enseguida que empiezan a enfrentar los problemas, dicen, esta casa a lo mejor no es para mí. Dios no quiere esta casa. Y a lo mejor es cierto, pudiera ser que Dios no quiera esa específicamente. Pero no hemos probado, como no hemos probado, y enseguida que nos enfrentamos a la primera prueba, ¿qué hacemos? Nos echamos para atrás, entonces no vamos a poder comprobar si en realidad esa es la voluntad de Dios para nosotros. Pero la constancia va a hacer de que nosotros entonces lleguemos, dice aquí, al feliz término de la obra. Hay un concepto, un dicho que establece un concepto que dice, la persistencia, anótalo en turno, aquellos ustedes que anotan, porque le estoy dando espacio para anotar hoy. Dice, la persistencia vence la resistencia. La persistencia vence la resistencia. ¿Tú sabes lo que quiere decir esto? Te voy a poner el ejemplo bien simple. Tú no has visto en algunos lugares por ahí, cuando uno va a las montañas, rocas que tienen un hueco. Y ese hueco lo formó una gota de agua. No un chorro de agua. Una gota de agua. Tú pones una gota de agua, tum, 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 en una piedra, en una roca, todos los días, una gotita nada más. Y llega a abrir un hueco. Tanto fue así, de que los chinos cuando descubrieron eso, lo usaban como una forma de castigo. ¿Cómo se dice? De tormenta. Tortura. Te sentaban en una silla y te ponían una venda, te amarraban y te ponían una gotica de agua en la cabeza. Ting, ting. Y tú lo me dices, ay, que me pongan una gotica de agua, ¿qué va a pasar, muchacho? Mira, a las 2 o 3 horas, esa gotica de agua te tiene loco. Loco es un tum, tum. Y tú empiezas a mover la cabeza y aquello es que no lo aguantas. Y cuando pasen los días, lo primero que pasó fue que se te cayó el pelo ahí donde estaba. ¿En serio? Esto no es un chiste, es donde está la gotica de agua. Y unos días más te empieza a salir sangre. El agua se convierte en sangre, que en realidad no es el agua, es la acción del agua sobre tu cabeza. Porque la persistencia vence
la resistencia. Si nosotros nos mantenemos, vamos a poder tener éxito. Versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Entiendes esto? La duda. Pero entonces mira lo que dice el versículo 7 y 8. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es decir, la persona que ora o hace las cosas sin fe y no tiene constancia, y cuando Dios lo pone bajo la prueba, lo que hace es huir, entonces dice que no va a recibir del Señor nada. Di conmigo, nada, nada, nada. Dice el versículo 8, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Eso dice la versión internacional, pero la Reina Valera, ¿qué dice? El hombre, pero ¿qué dice? El hombre de doble ánimo. Ahí es donde vamos entonces, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate aquí, yo creo que la palabra nos está dando aquí una buena medida para que tú entiendas algunas cosas. Cuando tú ves a una persona que no permanece en un lugar por mucho tiempo, quiere decir que es qué cosa. ¿Y qué cosa? ¿Qué dice aquí? De doble ánimo. Hay personas que no duran mucho tiempo en un trabajo. Si tú no lo sabías, hay gente que se cambia 2 y 3 veces en un año en un trabajo. Bueno, cuando hay trabajo, porque ahora no hay. Si te cambia, lo perdiste, va a ser todo lo contrario. Vas a ser constante, pero en tu casa, porque no vas a encontrar trabajo. Pero cuando la situación está buena, hay gente que se cambia, se muda. Mira, hay gente que se muda de apartamento o de casa todos los años o cada 6 meses. Si tú no sabías, los hispanos tenemos ese gran problema. Yo tengo en mi teléfono celular el mismo número hace 15 años. El mismo número, nunca lo he cambiado. Hay personas que cambian los números de celulares 2 y 3 veces al año. Yo no sé, porque imagínate, tú sabes lo que es ponerme a decir a todo el mundo, cambié el número de celular, número de teléfono. O si no, bueno, si a ti tú lo que quieres es que la gente no te llame y no sepa dónde está, pues cámbialo. ¿Verdad? Esa es la mejor forma quizás, más que todos los acreditores, si le debes dinero a alguien. Pero el tener un mismo número de teléfono es bueno, porque tu familia o alguien te puede contactar. Pero hay personas que los cambian. Los carros, también pasa con los carros. Hay gente que tiene en su mente la idea de que los carros se deben de cambiar todos los años o cada 2 años máximo. Y número 1, cuesta dinero, tú lo sabes, cuesta mucha plata, te va a salir caro. Y número 2, llega un momento en que no vas a poder disfrutar en realidad del carro, porque 1 año, 2 años en realidad, yo creo, a mi gusto no es mucho. Pero las personas de doble ánimo, dice que son inconstantes, no son constantes en las cosas que hacen. Hay mucha variación. Ahora yo quiero explicarte algo en esta mañana. La definición de doble ánimo. Según la Real Academia Española dice que es una voluntad antojadiza o deseo vano, inconstancia, ligereza. Eso es lo que dice la Real Academia Española. Voluntad antojadiza o deseo vano, inconstancia y ligereza. Escucha esto, el filósofo español Jaime Balmes escribió la inconstancia, que en apariencia no es más que un exceso de actividad que nos lleva continuamente a ocuparnos en cosas diferentes, no es más que la pereza bajo un velo hipócrita. Este hombre no solamente es filósofo, sino también un teólogo español. Jack Hayford, pastor de la iglesia Church on the Way en California, en el sur de California, quizás alguno de ustedes lo haya visto ahí en televisión, dice, el hombre de doble ánimo es una persona arrastrada en 2 direcciones opuestas. Sus lealtades están divididas y a causa de su falta de sinceridad, vacila entre la fe y la incredulidad, pensando algunas veces que Dios le ayudará y anunciando que en otras ocasiones a toda esperanza. Tal persona es inconstante en todos sus caminos, no solo en su vida de oración. La falta de consistencia en el ejercicio de su fe pone y descubre la esencia de su manera de ser. Ahora vamos a hablar en esta mañana de las personas que son de doble ánimo, pero cristianos.
Porque dijimos que el doble ánimo existe tanto fuera como dentro de la iglesia. Vamos a hablar en esta mañana de el doble ánimo dentro de la iglesia o para los cristianos. Escucha esto. ¿Cómo yo puedo darme cuenta o descubrir que una persona en la iglesia, un creyente, es de doble ánimo? Yo te voy a dar 2 tips, de muchos, te voy a dar 2 tips solamente en esta mañana. Cuando tú ves a alguien que piensa, número 1, cuando tú ves a alguien que piensa que Dios puede hacer grandes cosas para mí, pero no para ti. Eso es doble ánimo. La persona que dice, Dios me perdonó a mí, pero a ti no. La persona que reclama y dice, Dios me ha perdonado a mí, pero cuando yo me entero de que tú has cometido un pecado, aunque ya te hayas arrepentido públicamente, va a decir, no, pero Dios no te puede haber perdonado a ti. Porque el pecado tuyo es más grande que el mío. ¿Tú entiendes eso? Eso es una persona de doble ánimo, de 2 mentalidades. Esa persona tiene problemas. Si tú te fijas, para que me decía, pastor, pero esa foto de cosas es una cara, es decir, la foto que ponemos es una cara de una persona, tú sabes, mirando para 2 lugares diferentes. Doble ánimo. Yo no sé qué es lo que tú ves en la foto, pero eso es lo que es. Otra cosa que cómo vas a poder diferenciar a una persona de doble ánimo. Nosotros hemos tenido aquí este caso. Hay personas que vienen y te dicen, cristianos dicen, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús y no por obras. ¿Tú has escuchado eso? Eso es cierto, es bíblico, ¿verdad? Ajá, la salvación es por fe solamente en Cristo y no por obra. Pero si tú cometes un pecado, pierdes tu salvación. Doble ánimo. Ven acá. O es por fe y no por obra, o si es por obra. No, es por fe. Entonces, si es por fe y no por obra, ¿cómo yo voy a perder mi salvación cuando cometo un pecado? Si el pecado son obras. ¿Tú entiendes esto? Si yo soy salvo sin hacer obras, ¿cómo es posible que una obra me quite a mí el pecado? No tiene, mira, eso no tiene sentido ni espiritualmente, ni bíblicamente, ni literalmente. Los que no son cristianos, cuando lo analizan, se dan cuenta y dicen, no, eso no tiene sentido. Claro que no. Pero hay cristianos de doble ánimo que creen esto. Por eso es que hace muchos años atrás, esto no es nuevo, si tú no lo sabías, esto no es nuevo. Esto comenzó este tipo de enseñanza comenzó aproximadamente en el año 90 de Cristo Jesús. Es decir, estamos hablando alrededor de unos 60 años después que Cristo Jesús murió y ascendió, salió un grupo predicando y enseñando que entonces para poder ser salvo teníamos que hacer cosas buenas y si tú no hacías cosas buenas o si pecabas te ibas al infierno. Todavía mucho antes que eso, durante el tiempo de Pedro y de Pablo, salieron un grupo de cristianos judíos, hebreos, que decían que está bien de que recibiera a Cristo Jesús, pero además de eso tú necesitabas ser, ¿qué cosa? Circuncidado, correcto. Es decir, estamos hablando de obras. ¿Me entiendes cómo? Y todavía hasta este tiempo, hay líderes cristianos religiosos e iglesias que se aprovechan de los hermanos de doble ánimo para poder sembrar este tipo de enseñanza y mantienen a la gente en la iglesia, atención, no por fe, no por amor a Cristo, por miedo. Porque la gente no se quiere ir al infierno, ninguno. Yo no me quiero ir al infierno, tú tampoco. Entonces la gente dice, no, mejor voy a mantenerme en la iglesia y voy a ser fiel y voy a ser bueno y todo lo demás, porque yo no me quiero ir al infierno. Fíjate hasta dónde llega el problema del doble ánimo. El doble ánimo no es solamente, porque en algunas ocasiones lo relacionamos solamente con este concepto, por ejemplo, que tú has escuchado de la gente Moody. ¿Tú sabes los Moody? Aquellos cambiantes que tú los ves hoy, hermano, ¿qué tal? Y te dan un abrazo, hola, ¿cómo estás? Qué bueno, te quiero mucho. Y el tipo está contento con él. Mañana lo ves, hermano, ¿qué tal? Y tú dices, ¿qué te pasó? Y si tú te acercas mucho a él, dice, déjame tranquilo, que no estoy para nadie hoy.
Esos son los Moody. Y hay veces que no pasa de un día a otro. Hay veces que pasan en la mañana. Llegan a la mañana al trabajo, a la oficina y te saludan y todo está muy chévere. Tú vas, te tomas un café y cuando vienes a hablar con él, ya el tipo ya cambió. Y tú dices, ¿pero qué le pasó? Esos son Moody's. En algún sentido se confunde con doble ánimo, pero en realidad la palabra aquí cuando habla de doble ánimo es peor que eso. No es el Moody. O sea, no es el cambiante. Sí, también el bipolar. El bipolar es una cuestión... Sí, no, pero los bipolares esto es una cuestión psicológica, médica, si ustedes no saben es una enfermedad, un desorden neurológico para muchas personas que crea la bipolaridad. Y bipolaridad es algo más o menos como el Moody, ¿ok? Es una reacción parecida, pero todavía mucho más crítica, porque vienen a ser, inclusive algunos vienen a ser hasta agresivos y demás. Pero así se empieza, decimos. Así que cuidado, así se empieza. Pero en esta ocasión, cuando hablamos de doble ánimo, se refiere a personas que aún ese doble ánimo no solamente le afecta en su relación con la gente, le afecta entonces en su relación con Dios. Porque como son de doble ánimo y no tienen fe, entonces se caen enseguida, no son constantes, no continúan luchando en la vida, no continúan haciendo cosas y no pueden lograr nada. ¿Tú sabes que hay gente que nunca en su vida logra nada? Nunca. Escúchame, hay personas que nunca han logrado nada porque no se ponen metas. Cuando tú te pones una meta para hacer algo, te tienes que amarrar los pantalones y montarte en patines. Yo me acuerdo que hablaba con Manny y con Isabel al principio que ellos abrieron su restaurante y orábamos por ellos. Porque el comenzar un negocio no es fácil y hay que empezar a crear clientes y todo lo demás. Y Mari me decía, pastor, se me juntan los biles y la cosa está floja. Y ahora estamos orando por ellos, pero al revés, ahora por un lugar más grande porque tienen demasiada gente. Y se están volviendo, es bueno, claro, y se vuelven locos ahí. Están corriendo, dale un aplauso al Señor, sí, eso es bueno. Dios trae prosperidad. Pero ¿qué es lo que crea eso? ¿Qué es lo que crea eso? La constancia. Si Manny y Isabel le hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Son muchos biles y mucho trabajo y dejamos esto aquí y se acabó y cierran el negocio, no hubieran llegado a ver el fruto que están viendo ahora. Hay que trabajar mucho. En cualquier negocio hay que trabajar mucho, pero aunque no hay negocio, tú sabes que hay que trabajar mucho. Y si no, pregúntale a María. María que trabaja ahí con Mari y con Isabel y anda corriendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la constancia paga. Hay fruto cuando nosotros nos mantenemos y somos de una sola mentalidad o un solo ánimo. Quiero compartir contigo, con esto vamos a concluir en este día, 3 cosas básicas que tú vas a poder ir llenando ahí en tus hojitas, en el boletín, en esta mañana sobre el doble ánimo. Número 1, evita las compañías de personas de doble ánimo. Escucha ahí, evita la compañía de personas de doble ánimo. Entonces, pastor, ¿pero cómo? No te lo digo yo, lo dice la Biblia. Mira lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 21. Dice, hijo mío, teme al Señor y honra al rey. No te juntes con los rebeldes. Y tú vas a decir, pero los rebeldes, pero esto no es doble ánimo. Porque estos son traducciones. Mira esto. Te voy a decir ahora lo que dice la Reina Valera 1960. No te entremetas con los veleidosos. Si tú supieras de que veleidoso, esta palabra es la única vez que aparece en la Biblia y quiere decir exactamente doble ánimo. Veleidoso. Pero dice también entonces la nueva Biblia latinoamericana de hoy, no te asocies con los que son inestables. Y este texto bíblico dice que las personas de doble ánimo son ¿qué cosa? Inestables, claro que son. ¿Y por qué la palabra nos está diciendo que no nos juntemos ni con los rebeldes, ni con los veleidosos, ni con los inestables? ¿Sabes por qué? Porque esta condición se pega. Atención, se pega. Mira, ¿tú no sabías que la alegría se pega? Es decir, si tú eres alegre, eso se pega con los demás. Mira, a mí no me interesa de qué país tú eres. Si yo te llevo a vivir unos cuantos meses a Hialeah, tú vas a salir gritando de ahí, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Mira. Ella sabe porque ellos vivieron allí, están en Hialeah. La iglesia está en Hialeah. Yo te llevo a Hialeah, no importa de qué país seas. Tú sales gritando que aquello es tremendo. En una ocasión en el seminario, hace muchos años, estábamos hablando un
un grupo de estudiantes hispanos entre una clase y otra, íbamos hecho un círculo y estábamos ahí, bla, 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 bla. La mayoría éramos cubanos, pero había 2 o 3 de otros países, ¿no? Y había un joven allí, muy calladito él, y él era mexicano. Y entonces me llamó la atención de que el muchacho no dijo ni una sola palabra. Yo le digo, ¿y tú por qué no dices algo? Tú no hablas. Y dice, es que no me dejan. El tipo quería hablar, pero digo, tú estás esperando que te den la palabra, muchacho, te vas a quedar aquí por el resto de tu vida. Métete en la conversación, métete. Tú di lo que tengas que decir y tienes que subir la voz para que la gente te escuche también. Entonces eso es contagioso, pero también el desánimo es contagioso. Porque cuando tú, si tú no eres, cuidado. Si tú tienes carácter de líder, está bien, pero déjame decirte algo, tú pudieras ser el mejor líder del mundo, muy alegre y muy contento y todo esto, pero cuando una persona está down y es de doble ánimo, el único que puede cambiar el doble ánimo es Dios. Te lo voy a probar ahorita. Es Dios. Tú y yo no podemos cambiarle doble ánimo a nadie. A nadie. No tenemos la capacidad. Dios es el único y te lo voy a explicar por qué. Pero cuando tú te reúnes mucho, es más, psicológicamente hablando dicen, no te juntes tampoco con personas que estén deprimidas o que sean negativos. ¿Por qué? Porque la negatividad, los frustrados, por ejemplo, tú sabes la gente frustrada te llega a frustrar también a ti. Y uno dice, tengo que mantenerme. Porque para ellos todo es negro, todo es problema, todo es no importa si sea cristiano, no, en la oración no, y a veces tú estás orando pidiendo por algo y te dices, hermano, pero tú estás seguro que tú estás pidiendo. Sí, yo sé, hermano, pero eso es imposible, mira, y la gente no ora. Entonces dice la palabra, mantente. Fíjate algo bien interesante que dice aquí, Proverbios dice, hijo mío, teme al Señor y honra al rey. Fíjate esto, ¿y por qué dice teme al Señor y honra al rey? Y lo mezcla con esto de los rebeldes o los inconstantes o los de doble ánimo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, escúchame, poder servir al Señor y amarlo. Y dice allí, servirle al rey, honrar al rey, es mucho más fácil que poder juntarse y andar con una persona de doble ánimo. Yo aprendí en mi vida hace muchos años atrás que yo hago así y los cortos. Escúchame, no quiere decir de que tú no saludes a la gente. Atención, no quiere decir de que tú le vires la espalda a la gente de doble ánimo. Quiere decir, si tú socializas con ellos, si tú te relacionas demasiado con esta gente, si tú compartes mucho con esta gente, eventualmente van a influir sobre ti, sobre tus pensamientos y sobre tus acciones también. Número 2, el hombre de un ánimo, el de uno, no el de doble, el de un ánimo es bendecido por Dios. Escucha esto. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, en la Nueva Versión Internacional, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Carmen, búscame ese texto bíblico allí en Isaías 26, 3. Alguien que lo busque en la versión Reina Valera 1960, porque es la más común. Isaías 26, 3. Para que tú veas y a lo mejor vas a decir, ya me acordé de ese texto bíblico como dice. Este dice otra vez, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Te acuerdas que en Romanos capítulo 5 Pablo dijo de que las pruebas nos producen constancia y eso desarrolla nuestro carácter, ¿verdad? Isabel, ¿cómo dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera. ¿Tú entiendes esto? Porque en ti ha confiado. ¿Entiendes de que cuando nosotros no somos de doble ánimo, sino somos de un ánimo, de una decisión, de una palabra, Dios dice que nos bendice? ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a confiar en Dios. Y habla ahí de perfecta paz. Atención, atención. Mírame para acá. ¿Tú sabes lo que quiere decir perfecta paz? La paz y la tranquilidad y el relax que solamente viene de Dios. Cuando las cosas se te pueden estar cayendo a tu alrededor y hay problemas y nublado y lluvia, pero tú estás perseverando, tú te mantienes allí y tú tienes fe en Dios, tú vives tranquilo.
En medio de esta situación que nosotros hemos estado viviendo en la iglesia, en esta transición de edificio, de lugar uno a otro, ha habido mucha gente que se ha puesto nerviosa. Hay personas inclusive que han abandonado la iglesia porque les parece que, imagínate, wow, eso es sacarme del cuadro de confort, ¿cómo se dice confort? De comodidad, gracias, de comodidad. No puede ser. Y entonces no hay paz. La gente pierde la paz. Pero cuando tenemos un solo ánimo, dice que vamos a recibir esa paz de Dios. Número 3, en esta mañana y último, la inconstancia o doble ánimo es pecado. Atención, la inconstancia o doble ánimo es pecado. Mira, en el mismo libro de Santiago, si te mueves al capítulo 4, versículo 8, fíjate el mismo que habla aquí, mira lo que dice el versículo 8, atención con esto. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Los de doble ánimo, ¿verdad? ¿Tú entiendes de que el doble ánimo es un pecado? Mira, atención. Ser de doble ánimo no es un problema psicológico. Ser de doble ánimo no es un problema de personalidad. Ser de doble ánimo es un problema de actitud, de carácter, de actitud. Porque cuando la persona es rebelde a Dios, cuando la persona no ora, cuando la persona no lee su Biblia, aunque tú vengas a la iglesia todos los días, pero tú estás viviendo una vida falsa, cristiana, tú creas en ti un doble ánimo. Creas en ti una doble personalidad o alguien en ti existente que no eres tú. Ese es el tipo de persona que llega a la iglesia y son espiritualoides. Tú me has escuchado hablar de eso aquí. Y nosotros estamos luchando todo lo que nosotros podamos para poder desaparecer ese tipo de personalidad de esta obra, de esta iglesia. Nosotros tenemos que ser reales como somos, de una sola cara, de un solo ánimo, de una personalidad, de un solo propósito. A mí no me interesa que tú vengas aquí, gloria a Dios, amén, aleluya, y hables en lengua y todo lo demás. Si tú no, la constancia es lo que muestra quién tú eres. No nos vengas a impresionar aquí a esta iglesia. Si después, en unos meses o en 2 o 3 años haces así y te pierdes, y hay mucha gente que se pierde y después ni los ves más en el resto de tu vida. Por eso pasa también con la salvación. Nosotros predicamos y enseñamos aquí de que la salvación no se pierde. No es cuestión de perder la salvación, es cuestión de que si en realidad tú eres salvo. Porque una de las formas que nosotros sabemos cuando una persona es salva es la constancia. La persona que es salva se mantiene siempre a los pies de Cristo Jesús. Y a lo mejor tú tienes un tiempo en que te deslizas y tú tienes un tiempo donde te enfriaste y donde caíste en pecado y Dios te tuvo que disciplinar, pero tú regresaste otra vez a los pies de Cristo y te mantienes. Y vas a mantenerte durante muchos años por el resto de tu vida. Pero si tú eres de esa gente que estás hoy y mañana no, y hoy sí y mañana no, y te pierdes otra vez y vienes a la iglesia 2 o 3 semanas más o meses y después te vas, me indica de que tú no eres constante, que tú eres ¿qué? De doble ánimo. El problema está en ti. Perdón, el problema está en la persona, en el corazón de la persona. La persona es rebelde, es desobediente, no está en contra. Ahora, pero cuando van a orar, se llenan la boca de decir que el que sí está orando y tiene fe, tiene problema. Eso es lo que hace el doble ánimo. La pregunta en esta mañana, y con esto concluyo, es ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Y qué pudiera hacer yo para imitar a Dios? Santiago capítulo 1 otra vez. Santiago capítulo 1. Fíjate que seguimos en Santiago con el tema. Versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Dios es un tipo que tiene
constancia. Dios no es de doble ánimo. Dios dice que no cambia, siempre es el mismo. Y déjame decirte una cosa. Si el día que tú fuiste desobediente por primera vez y el día que tú fuiste rebelde, Dios hubiera sido de doble ánimo, hubiera tirado la toalla contigo y conmigo. Y nos hubiera abandonado y nos hubiéramos ido al infierno. Pero porque Dios no es de doble ánimo, cuando tú y yo nos aflojamos y nos fuimos al mundo también después de ser creyentes y empezamos a volvernos locos por ahí y a hacer cosas que no deberíamos de hacer, porque Dios no tuvo doble ánimo y fue constante con nosotros, yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí en esta mañana por esa razón. Dios es un Dios constante y Dios quiere que nosotros seamos como Él. A través de las pruebas Dios se aguantó. Fíjate si se aguantó, que el mismo Cristo Jesús, cuando Dios su Padre lo puso a prueba, ¿tú te acuerdas cuándo? Unas horitas antes de ser crucificado, ya Él veía la cruz allí. Y Él dice que oró y sudaba sangre y le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesús también tenía un solo ánimo. Su carácter permitió de que entonces Cristo Jesús fuera a la cruz a morir por ti y por mí. Y cuando yo ahora, como cristiano, muestro tener doble ánimo, estoy deshonrando a Cristo Jesús y lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Lo estoy deshonrando. Y la única forma, escucha bien, la única forma que yo me pueda librar de esto es como dice allí Santiago capítulo 4, que yo venga delante de Dios y me arrepienta de mi pecado. Y le diga al Señor, hazme un hombre o una mujer de un solo ánimo. Hazme un hombre o una mujer de una sola visión. Quítame la visquera. ¿Sabe? Cuando uno es visco, ¿cómo se dice eso? Sí, pero no, en español no se dice. Visco es la forma que decimos generalmente, pero tiene un nombre. Estrabismo, gracias, sí, estrabismo. Quítame el estrabismo espiritual. Porque el estrabismo, yo creo que tú entiendas eso. Son aquellos que andan así, mira, los cristianos así. Y oye, pero José aquí, José allá, como no, José está uno solo. Endereza los ojos. Quítame el estrabismo espiritual. Para que yo no sea de doble ánimo o de doble visión. Y para que yo no tenga que estar corriendo para otra iglesia, o tenga que estar corriendo para otro trabajo, o tenga que estar corriendo para otra casa o para otro país o lo que sea, y yo descubra cuál es el propósito de Dios en mi vida. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.